quiero que veáis de qué manera se enlaza Solid Edge con CMAP, la capacidad que tenemos para integrar nuestros modelos diseñados en Solid Edge para llevarlos a CMAP con una herramienta de preprocesado más potente que lo que estamos acostumbrados a utilizar, ¿vale? Es un modelo síncrono, vemos aquí el árbol de operaciones del diseño, y la manera de podernos llevar esto a CMAP es bastante sencilla. En el apartado de herramientas tenemos justo aquí a la derecha un enlace directo a CMAP. Esto se activará cuando tengamos la solución instalada, ¿vale? Y al clicar sobre el botón, ¿veis? Nos lleva nuestro modelo directamente a CMAP. Es exactamente el modelo que teníamos en Solid Edge. Y contamos con un panel de simulación que, para aquellos que estéis acostumbrados a trabajar en Solid Edge Simulation, desarrolla una filosofía de trabajo muy parecida, ¿vale? Incorporamos la geometría que acabamos de importar, ¿vale? Y en el apartado Model rescata material y propiedades de la geometría importada. Volvemos a Solid Edge. Nos podemos encontrar en la situación en la que vamos a hacer un cambio de geometría. Por ejemplo, vamos a modificar el agujero de nuestra geometría en Solid Edge, ¿vale? Así que lo seleccionamos, pertenece al mismo grupo, por lo tanto vamos a separar esta operación y cambiamos su diámetro. Vamos a poner, por ejemplo, un diámetro de 30 milímetros. Realizamos nuestra modificación síncronamente en nuestro diseño, ¿vale? ¿Y cómo llevamos esta actualización de geometría a CMAP? Bueno, pues clicando de nuevo en el botón de acceso a CMAP. Me pregunta si quiero guardar nuestro modelo. Indico que sí. Es el cambio que quiero realizar. Y cuando vamos a CMAP, él ya me pregunta. Él me dice, de acuerdo, ¿quieres actualizar el sólido que está activo dentro de CMAP? Si le decimos que no, lo que va a hacer va a ser crear un nuevo sólido independiente. No. Quiero que sea exactamente el mismo y que me actualice la geometría. Si le decimos que sí, ¿vale? Como veis, me realiza la modificación exactamente la misma que yo he realizado dentro de Solid Edge. Pero quiero que conozcáis también las capacidades que ofrece CMAP para realizar modificaciones de sólidos, ya que, bueno, CMAP tiene también el núcleo, el motor que ofrece Solid Edge, tiene también Parasolid y nos ofrece la posibilidad de realizar modificaciones de nuestra geometría. Estas modificaciones también las podemos hacer dentro de CMAP sin necesidad de tener que estar recurriendo constantemente al CAD. Veréis, tenemos un panel bastante interesante que utilizaremos dentro de este seminario que se llama Meshing Toolbox, que ofrece diferentes apartados, como veis, cada uno destinados a... cada uno con un sentido, ¿de acuerdo? Tenemos el panel de edición de geometría y de edición de operaciones. Como estáis viendo, dentro de este apartado de edición de operaciones, podemos editar las superficies. ¿Veis? Podemos editar, trasladar las superficies, rotar las superficies o incluso realizar desplazamientos de la geometría que tenemos dentro de CMAP. Si nosotros, por ejemplo, definimos un valor para una edición de una operación, por ejemplo, vamos a editar un valor, vamos a poner un valor de 10 milímetros y selecciono una de las superficies de nuestro modelo, ¿vale? Vamos a decir que queremos picar lo que tenemos de frente. Al picar sobre él, ¿veis? Realiza esa modificación y traslada los 10 milímetros que yo he definido en el panel, ¿vale? Justo en sentido positivo. Vamos a deshacer. Pero, bueno, no me ha trasladado el resto. Solo ha movido la cara. No ha cogido la geometría o las caras tangentes para esta edición. Para eso tendremos que editar el Auto Extend. Si activamos el Auto Extend, yo podré seleccionar esta superficie. Editará su posición 10 milímetros, que es lo que he definido, pero además arrastrará a las caras tangentes. Eso lo podré hacer fácilmente, sin ningún problema. Por lo tanto, veis que la geometría se puede modificar de una forma cómoda y sencilla, sin mucho problema, y no es necesario tener que estar recurriendo constantemente a un CAD. No solamente podré hacer esto, sino que, por ejemplo, si yo no impongo ningún valor, selecciono en este caso mi operación de agujero. Si yo no impongo ningún valor,
él me indicará cuál es el radio que tiene en este caso la cara cilíndrica que he seleccionado. Tiene un radio de 15 milímetros. Esto es posible modificarlo. Por ejemplo, le podemos imponer un valor de 7,5 milímetros. Estamos, y ves, modifica tan solo esa superficie. Por el mismo motivo que ha pasado anteriormente con la otra cara. No tenemos el auto extend activado. Si activamos el auto extend, no ponemos ningún valor, selecciona esta cara, imponemos el nuevo radio de 7,5 y clicamos en OK, me modifica completamente mi agujero. También lo hace con el consecutivo. ¿De acuerdo? No habría ningún tipo de problema en realizar este tipo de trabajo. También, por supuesto, lo podemos hacer con los redondeos. Si yo selecciono el redondeo, es posible definir un radio diferente del que ya tiene, en este caso es 20 milímetros, por ejemplo 10, lo modifica, ¿vale? Incluso, si clicamos sobre él y le ponemos un valor de 0, tiene la posibilidad de poder eliminar esa operación. No es nada difícil realizar modificaciones o ediciones de operaciones dentro del sólido en CMap. Como veis, es bastante cómodo, ¿vale? Vamos a realizar el mallado de esta pieza, ¿vale? Para esto, clicamos con el botón derecho sobre la geometría. En el menú contextual que aparece, se le puede aplicar un tamaño de malla. Identificamos el sólido sobre el que queremos hacer una definición de tamaño de malla. Él define un tamaño de elemento en función de las medidas de la geometría. Es posible modificarlo. Incluso sería interesante, con control D, identificar snap to point, cuál es la medida concreta, como veis es 20, que tiene de espesor mi modelo. Si quisiera disponer un par de elementos en ese espesor, tan sencillo como dividir por 2, los dos elementos que quiero disponer, estamos, y ya tenemos un tamaño de malla, que podremos visualizar, un tamaño de elemento, con el mesh size, ¿vale? Podéis observar los nodos en los bordes y la descripción del tamaño o la cantidad de elementos que tenemos en estos bordes. El siguiente paso es sencillo. Vamos a indicar que queremos mallar en función de los atributos que hemos creado automáticamente y me representa, como veis, el modelo ya mallado, perfectamente preparado para aplicar las funciones de contorno y conseguir realizar nuestro análisis, nuestro propósito. Siguiendo el apartado de edición de operaciones, es posible, por ejemplo, con un valor negativo, realizar estas modificaciones y, como veis, el mallado se actualiza sin ningún problema automáticamente. ¿Veis? No hay ningún problema en realizar estas modificaciones con la malla ya creada. Incluso podríamos crear un desplazamiento. La operación de desplazamiento se podría aplicar para este vaciado. ¿Veis? Hacemos vaciados consecutivos para realizar la modificación de la geometría que nos interesa. Sí, es cierto que la cantidad de elementos para los redondeos no sería la apropiada, pero no es ninguna dificultad. En el Meshing Toolbox tenemos la opción de definir un tamaño de elemento y de incrementar y ver dinámicamente cuál es el resultado que voy a obtener incrementando el número de elementos, en este caso para los redondeos. Como veis, es un trabajo muy cómodo, muy sencillo, nada complicado. Vamos haciendo un incremento del número de elementos y vemos el resultado. Y este es un primer apartado donde queremos que veáis que no es necesario estar recurriendo constantemente al CAD para hacer modificaciones, aunque si queréis, es posible realizarlo y queda perfectamente enlazado para realizar estas modificaciones en el CAD y actualizar la geometría dentro de ese mapa.